Lucas capítulo 18, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14 y luego vamos a abordar las dos parábolas que Cristo nos da allí. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él, el juez, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, el publicano, antes que el otro, que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos un momento más al Señor. Señor, precisamente queremos que tú seas exaltado y humildemente queremos someternos a lo que tu palabra enseña. Ayúdanos hoy, Señor, no solo a entenderla, a creerla y a vivir en este maravilloso privilegio que tú nos das, el orar a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del profeta Elías? ¿Saben del profeta Elías, cierto? Es mencionado en una carta del Nuevo Testamento. Al final de esa carta, en el capítulo 5, ¿qué carta es esa? Santiago. En Santiago, el eje del capítulo 5 es la paciencia, pero en medio de las dificultades que Dios pide que tengamos paciencia, al final pone de ejemplo a Elías y dice que él oró fervientemente a Dios. Ser paciente no significa quedarse sin hacer nada. Hay algo que podemos hacer siempre y que debemos hacer siempre fervientemente, y es orar. Dice que Elías oró y Dios hizo que no lloviera más, y volvió a orar y regresó la lluvia, citando lo que el Antiguo Testamento dice. Pero es muy interesante que no solo se dice que él tuvo lo que en unos versículos anteriores nos dice oración eficaz, sino que dice también que oró con fervor, siendo lleno de pasiones como nosotros.
Algunas versiones bíblicas dicen que era simplemente humano como nosotros, que tenía debilidades como nosotros. Elías no era mejor que nosotros, no era distinto a nosotros. Tenía luchas como nosotros, debilidades como nosotros, y tal vez le costaba lo mismo que a usted y a mí nos cuesta orar. Y aún sin embargo, oraba fervientemente. Buscaba que sus pasiones humanas se enfocaran en las necesidades de Dios a través de la oración y de la mano de Dios sobre él y sobre su pueblo. Pues bueno, el Señor Jesús quiere que nosotros pensemos en cómo nos ve Él cuando oramos. La oración es más que un instrumento para acercarnos a Dios, es un reflejo de lo que creemos de Él y de cómo nos trata. La oración es más que un instrumento para acercarnos a Dios, es un reflejo de lo que creemos de Él y de cómo nos trata. ¿Alguna vez alguien dijo, si quieres saber qué cree una persona de Dios y cómo cree que Dios lo trata, escúchelo orar? No lo escuche predicar, escúchelo o escúchela orar. Hoy en día, por ejemplo, se ha dado la moda de que tratemos a Dios como nuestro siervo y en vez de pedirle, le mandamos. O al revés, en vez de que nosotros seamos los que le estemos rogando a Él, Él sea el que tenga que rogarnos a nosotros. Y le decimos, Señor, ¿qué pasó que no me buscó? ¿Qué clase de oración desarrolla usted? Recuerde que no lo están escuchando ni el pastor, ni hermanos de la iglesia, ni amigos, ni la pareja. El mismo Cristo está viendo su vida y ve su corazón. Y cuando leemos estas parábolas de Lucas 18, entendemos que Jesús me mira a mí cuando yo oro y quiero saber qué ve en mí y qué me enseña de mí y de Él. Vamos a ver dos cosas. Jesús me enseña a través de estas parábolas, primero, que en la oración se nota o se puede ver mi necesidad de Dios. Y segundo, que en la oración se puede ver mi confianza en Dios. Si necesito a Dios y si confío en Dios. No se trata simplemente de parlotear o hablar. Se trata de derramar nuestro corazón conforme a la palabra de Dios. En Lucas capítulo 18, el verso 1, dice algo muy interesante. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y la palabra sin desmayar o no desmayar, esa expresión es traducida también sin desanimarse, sin perder la esperanza y nunca dándose por vencidos. Y es una palabra en el griego compuesta que es muy interesante por una palabra que también quiere decir malo. ¿Qué quiere decir? Que no se deja vencer en medio de las malas situaciones o de una vida dura, una vida terrible, una vida difícil. Y lo que sucede es que muchos de nosotros desmayamos en una vida de oración y no oramos siempre porque pensamos la situación está tan difícil, hay tantos problemas, hay tantas dificultades, hay tantas adversidades que ya se me fueron las ganas de orar. Y vivimos tan pendientes de lo que nos está pasando que se nos olvida, como dijo alguna vez un escritor, C.S. Lewis, que nunca ha habido un hombre tan ocupado como Cristo. Y nunca ha habido alguien que ore tanto como Él. Y nunca dejó de orar. A veces pensamos que estamos muy ocupados, muy llenos de conflictos, muy llenos de situaciones adversas, problemas, muchas responsabilidades. Y por más que seamos cristianos y que ayudemos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra familia, a extender el reino de los cielos con el ejemplo y con la predicación, no estamos sino extendiendo lo que ya Cristo hizo. Y Cristo, que fue el que lo hizo, el autor de nuestra salvación, cuando lo hizo, estuvo en toda su vida, en su ministerio terrenal, lleno de oración. Nunca dejó de orar. Nosotros leímos en Lucas capítulo 11 y titulamos el sermón también sobre la enseñanza de Cristo en la oración, Jesús y la oración. Y allí tocamos el hecho de que había que orar sabiamente, orar insistentemente y orar confiadamente. Estos dos últimos elementos los volvemos a ver acá, porque si hay algo que se ve en Lucas de la vida de Cristo, y la serie que tenemos aquí en Lucas es de la vida de Cristo, es que Jesús oraba
sin desmayar. Oraba siempre, oraba de noche, oraba de día, oraba en la madrugada, oraba entre actividades, oraba en todo instante. Tan pronto tenía una oportunidad, se apartaba para orar. Y la ocupación suya era más grande que la nuestra, era salvar al mundo, o de en medio del mundo salvar a aquellos que el Padre le dio para rescatarlos de su pecado y de su maldad. Si él podía encontrar la forma de orar en medio de un mundo malo, perverso, adverso, difícil, que lo quiso matar y de hecho al final lo llevaron a la cruz, ¿cómo nosotros no vamos a orar? El secreto de parte del mismo para orar sin desmayar es que nosotros debemos entender que tenemos, en esa sola frase nos lo dice, la necesidad de orar. Necesitamos orar. Y esa necesidad no es solo la necesidad de orar, sino la necesidad de Dios mismo. La mala situación que tenía Cristo, la mala situación que tenemos nosotros no se compara a la de Cristo, pero es que toda mala situación o adversidad es causada por la maldad humana y sus consecuencias. Si usted mira el capítulo 17, el versículo 20 al 37, habla de la venida del reino de Cristo. Habla de que los fariseos le preguntaron, versículo 20, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él respondiendo les dijo que el reino de Dios no vendría con advertencia. Y empezó en todos esos versículos a avisarles cuáles serían las características de la venida del reino de los cielos. Y dentro de ellas le dice en el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. O sea, ¿qué es lo que se va a aumentar en la medida que se acerque el regreso de Cristo? Que fue lo que se aumentó grandemente en la humanidad cuando vino el diluvio en el tiempo de Noé. ¿Qué es lo que se va a aumentar? La maldad del ser humano. Sí, se aumenta la tecnología, como en el caso de cuando construyeron la Torre de Babel y Dios juzgó separándolos a través de darles diferentes lenguas o idiomas. Pero por más tecnología, por más avance científico, por más avance laboral, por más avance político, filosófico, aún religioso que exista en la humanidad, eso solamente es una forma de disimular el avance en el carácter pecaminoso o malvado del ser humano. Y si somos creyentes y estamos en un mundo que va aumentando en maldad, nos afligimos al ver la maldad. Yo lamentaría que ustedes en este tiempo, con todo lo que está pasando en Colombia, no hubieran sentido aflicción en su corazón. No estoy preguntando cuál es su inclinación, de parte de quién más se siente inclinado en medio del conflicto que está viviendo Colombia, porque todos son seres humanos y todos son imagen de Dios. Y algunos de esos son cristianos de parte y parte, pero lamentaría que no se lamentara, y más lamentaría que no orara por lo que está pasando. Lo que sucede es que muchos, en medio de la adversidad y entre más se aumenta la maldad, en vez de orar más, oramos menos. Caemos bajo depresión, bajo angustia. Y no voy a juzgar o condenar a aquel que cae en un estado clínico, que tiene que tener una ayuda médica. Si tiene que tener ayuda médica, téngala. Pero por amor del Señor, búsquelo a Él para que no desmaye en oración. Porque el que deja de orar, no solamente deja de buscar a Dios, sino que al mismo tiempo deja de entender que lo necesita y se agarra o se afianza de todo lo que el mundo le ofrece y queda sin la capacidad de poder enfrentar lo que el mismo mundo le está haciendo de daño a su vida y a su corazón. Orar sin desmayar es porque Cristo, mientras va a regresar, nos avisó que iba a aumentar la maldad. Entonces sabe que la gente acabó de decir esto, lo cita Lucas en el capítulo 17, se va a aumentar la maldad. ¿Y por qué sé que eso es lo que Cristo quiere decir? Por favor, mire conmigo el capítulo 18, versículo 8, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga, le está diciendo, miren, ustedes acaban de escuchar todo lo que dije que va a pasar antes de que yo regrese. Va a haber gran aumento de la maldad y va a venir un juicio cuando yo regrese. ¿Será que el Señor en medio de tanta perversión va a encontrar gente que esté orando en vez de estarse solo lamentando, criticando y peleando? Eso es lo que está diciendo Cristo. ¿Ustedes se van a dejar envolver con todo lo que esté pasando para dejar de orar? ¿O van a orar más?
¿No se dan cuenta que necesitan orar? Entonces, cuando dice que debemos orar sin desmayar, está diciendo que oremos siempre a pesar de nuestra dificultad. En la oración, Dios ve mi necesidad de Él. Si oro siempre, en todo tiempo, a pesar de mi adversidad. ¿Qué adversidad está pasando? ¿Enfermedad? ¿Conflictos interpersonales? ¿Necesidades económicas? ¿Situaciones laborales, familiares? ¿Qué está pasando? Dígame, ¿qué es tan grande para que lo aleje del Señor? Si acabamos de cantar, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la vida ni la muerte. Y una enfermedad en esta vida, ni siquiera una muerte terrible, nos puede separar de Él. ¿Qué nos puede impedir orar? ¿Qué? ¿Qué nos puede impedir que tengamos comunión con nuestro Señor? ¿Qué? Dígame qué, que aún el que fue tentado más grandemente, más poderosamente, el que fue obstaculizado y perseguido por el infierno, todos sus huestes espirituales de maldad, todos los demonios específicos, incitando a toda una generación entera para que no obrara la salvación por nosotros, que es Cristo, cuando estaba más terriblemente angustiado antes de morir, lo que más hizo fue orar. Y lo leeremos cuando lleguemos a ese momento en Lucas, porque es Lucas el que lo dice. Mientras más estaba en agonía, más oraba intensamente. ¿Qué nos puede separar de la oración y la comunión con Dios? ¿Qué? Nada. Entonces, si en la oración Dios ve mi necesidad, es porque yo oro siempre a pesar de mi dificultad, pero también Él ve mi necesidad de Dios, Cristo ve mi necesidad de Dios, si hay petición constante en mi oración. La oración es pedir a Dios. No pedirle nada a Dios nunca es creerlo peor que el juez injusto de la parábola, porque ese sí le respondió a la viuda, ¿sí? Mire por favor el versículo 2 al 7 conmigo. Había una ciudad, en una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y el verso siguiente dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto de la historia que les acabo de contar. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de vez en cuando, día por medio, cada noche de luna llena? ¿Qué dice allí? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? O sea, ¿ustedes piensan que Dios es más malo que este juez de la historia? Esta parábola es una comparación de Dios por contraste con el personaje de la historia, no por similitud. Es decir, un hombre tan malo, no temiendo a Dios, no respetando a los seres humanos, y le contesta a una mujer solo por no dejarse llevar de pronto en un momento determinado por el cansancio y terminar dañándola a ella. Si le contesta, ¿por qué nosotros no pedimos? Como dijo Cristo, no habéis tenido nada porque no habéis pedido. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pidan, pidan, pidan. ¿Seguro? Cuando uno lo invitan a veces, uno dice, pida lo que quiera. ¿Seguro? ¿Tiene plata? Sí, pida. El Señor dice, pidan. ¿Por qué no vemos la respuesta de Dios? Porque no pedimos. ¿Y por qué no pedimos? Porque no nos sentimos necesitados de Él en medio de nuestras adversidades. Nos parece más sencillo, aunque no lo pensemos de esa forma, dejarnos estresar, angustiar, preocupar por todo lo que está pasando y decir, ay, esto no tiene salida, esto no tiene solución, esto está muy difícil, que doblar las rodillas y decirle, Señor, esto no tiene salida, a mis ojos no tiene solución, es muy difícil, pero vengo a pedirte, me des salida, me des solución, aunque esto sea difícil o imposible para mí.
vengo a pedirte. Si hay petición constante en mi oración, Cristo ve que realmente necesito a Dios cuando oro. Si no hay petición constante, yo lamento que a veces nos reunimos a orar y decimos, ¿quién tiene una petición? ¿Quién quiere pedir algo al Señor? ¿Nadie quiere pedir nada? ¿Está todo bien? Bueno, por lo menos por otra persona. ¿No necesitamos que Dios nos responda? ¿Se dan cuenta la falta de comprensión de que nosotros somos nada sin el Señor? Alejados de mí o separados de mí, nada podéis hacer, dijo Cristo. Pero yo he podido hacer muchas cosas sin orar. Sí, pero nada que realmente sea valioso para el reino de los cielos hacemos sin la comunión con Dios. Puede ser muy valioso para usted y muy valioso para el mundo. Nos pueden dar un Grammy, un Oscar, nos pueden premiar, nos pueden dar un premio Nobel, y eso no sirve de nada delante del Señor, si no ha sido para su gloria y en relación con Él. ¿Se dan cuenta que no es nada valioso para el reino de los cielos si no hay comunión con Dios? Si necesitamos impactar al mundo y que el mundo conozca a Cristo, tenemos que orar y pedir. No pedirle a Dios constantemente. Repitamos el versículo 8. Voy a decirlo con todas sus letras. No pedirle a Dios constantemente es no tener fe en Él. No pedirle a Dios constantemente es no tener verdadera fe en Él. Versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es el medidor de la fe en la tierra? La oración. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe que todo cambiará. Yo tengo fe. Si usted tiene fe en que algo va a pasar. Así yo encuentro mucha gente que tiene fe y usted también lo puede encontrar en el universo, en el cosmos, en que los planetas se van a alinear, en que el universo está confabulando a favor de mí, conspirando a favor de mi bienestar, y una cantidad de términos, que el cielo es el límite, que lo mejor está por venir. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, pero en usted o en las circunstancias o en el mundo, porque en Dios el que no le pide a Él en oración no tiene fe en Él. Recuerde que un elemento de la fe, y lo vamos a ver ahora, y entramos con esto, hacemos una introducción al segundo punto, es la confianza. Yo puedo decir que tengo fe en usted, pero si no confío, realmente no tengo fe en usted, no confío en usted. Yo puedo decir que tengo fe en Dios y si no confío en Él, no le pido con confianza. ¿Cómo está su fe? A todas estas, ¿cómo está mi fe? Respóndase de la siguiente manera: ¿cómo está su vida de oración? Encuentre la respuesta, escríbala en algún lugar, apúntela y diga: poca oración, poca fe. Recuérdela siempre: poca oración, poca fe. Más oración, más fe, más confianza. Y si estoy dudando y si tengo problemas, no importa, con dudas, con problemas, con dificultades, con adversidades, más oraciones, más fe. Aún en medio de todas sus luchas, sus dudas, sus dificultades, más oraciones, más fe, es más confianza. Con todas sus debilidades, sus problemas, da más fe y más confianza en Dios. El segundo punto es que en la oración Cristo no solamente ve mi necesidad de Dios, sino también ve mi confianza en Dios. Versículo 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano. Lo primero que tenemos que entender es que si oro confiando en Cristo, a pesar de mi capacidad, Cristo ve mi confianza en Dios. Y eso lo entendemos porque mire por favor conmigo el versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea que esta parábola tiene un objetivo. ¿Se dan cuenta lo que hacen los autores bíblicos? Toman un tema, no el primario del pasaje anterior, sino tal vez un tema secundario pero importante, y lo ponen como tema primario al siguiente texto, de lo que Cristo realmente dijo. En el capítulo 17 termina con el tema de la venida de Cristo y de las circunstancias alrededor y cómo la maldad se va a aumentar.
Y entonces, tomando esa inquietud, se habla de la oración en el capítulo 18, diciendo, bueno, por esas adversidades que van a pasar antes de que Cristo venga, no dejen de orar. Y ahora, como termina diciendo que si se hallará fe en la tierra, habla de la confianza cuando estamos orando, entonces engancha con el hecho de que en quién confiamos, ya no solamente para pedirle a Dios, sino para justificación o salvación de nuestras almas. Y aquí se pone más candente el tema, porque usted le pregunta a la mayoría de cristianos, ¿quién lo salva? Cristo. ¿Cómo lo salva? Murió por mí. ¿Y cómo lo hizo? En la cruz del Calvario. ¿Y es segura la salvación? Claro que sí. Él lo hizo, es eterno. Y pregunta, cuando usted ora, ¿se le nota que usted confía en que Cristo lo salvó? ¿O parece más bien que usted se hubiera salvado o se esté salvando? Vuelvo y pregunto, cuando usted ora, ¿se nota que Cristo lo salvó y lo está santificando hasta que lo lleve al reino de los cielos? ¿O parece cuando usted ora como que usted mismo se hubiera salvado y se esté salvando usted mismo? Porque eso es lo que vemos, esto segundo, en el fariseo. El fariseo no confiaba en Cristo. Obviamente no lo reconocía como Salvador, pero tampoco confiaba en Dios, Padre de Cristo. Porque aunque hacía todas estas cosas mandadas por el Antiguo Testamento, confiaba en su propia capacidad para hacer las cosas y no en Dios. Ese es el gran problema. Confiar en mí mismo y no en Cristo para ser justo ante Dios me lleva a menospreciar a los demás, como menospreció este hombre cuando oró al publicano. Y miren la palabra en el versículo en el versículo 11. Al principio, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Y cuando yo confío en mis capacidades, en mis talentos, en mis dones, no se trata de que yo no reconozca las capacidades, dones y talentos que Dios me ha dado. Se trata de que confío más en ello que en Dios. Y cuando yo confío en esto, por encima de mi confianza en Dios, eso no es oración, eso es un monólogo, me estoy hablando a mí mismo. San Yorley, vengo a decirte, tú eres muy bueno. Chévere como haces el ministerio, buenísimo como predicas y excelente como pastoreas, tremendo como esposo y mejor como padre. Buenísimo. Así no oró el fariseo, pero ¿cómo oró? Poniéndolo a mi perspectiva. Señor, gracias, porque yo no soy como todos los hermanos que vienen a la iglesia que briegan y briegan ahí por servirte. Yo sí te estoy sirviendo, yo sí he hecho sacrificio, Señor, y mira lo que estoy haciendo. ¿O no es así como oró el fariseo? Podemos verlo desde el versículo, desde el versículo 11b hasta el 12. Mire lo que dice. O todo el 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, casi que dice fúchila, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Una expresión que se acumulaba en la época y que la dijo Pablo para decir lo que pensaba este tipo de personas: fariseo de fariseos. Y fariseo no era hipocresía o hipócrita, no era sinónimo. En esa época era una palabra que simbolizaba pureza, se purificaba. Y está bien que yo no me deje llevar por pecados que la mayoría tiene u ostenta. Y está bien que yo busque a Dios de las formas en que la mayoría no lo hace. La mayoría no ayuna. Pero esa es la confianza que tengo cuando oro delante del Señor. No está mal dar gracias a Dios porque me permite ser libre de una vida pecaminosa. No está mal dar gracias a Dios porque me da la gracia de poder ayunar y orar. Está mal cuando lo hago para que Él me escuche y me responda y digo: mire qué bien lo hago, Señor. Estoy orando no con Dios, estoy orando conmigo mismo. Es una sesión de autoayuda. Me estoy alabando y me estoy exaltando. Traer ante Dios en oración todo lo bueno que yo hago no es orar, es alardear. Es alardear. Decir: mire, Señor, aquí está todo lo que yo hago. Así como el fariseo que mostró su capacidad para no pecar, como la mayoría, y para ayunar y diezmar más de lo que debería. Bíblicamente hablando, y todavía yo soy uno de los que lo cuestiona,
solo un día al año se debía ayunar, y eso porque el Antiguo Testamento para los judíos les dice que en el día de la expiación debían afligirse. Ellos interpretaban que afligirse era no comiendo. De resto, todos los ayunos eran voluntarios y espontáneos. No había un mandato bíblico para orar, para ayunar junto con orar. Y está bien ayunar, pero entonces este no solamente ayunaba una vez al año, una vez al mes, ni siquiera una vez cada semana, 2 veces a la semana. Más duro. Y este no solamente, que cuando usted analiza bien el diezmo en el Antiguo Testamento, se habla de diferentes tipos de diezmos. Este diezmaba de todo lo que tenía. Y cuando usted hace un estudio del Antiguo Testamento de ofrendas y diezmos, se dará cuenta que él no tenía que diezmar de todo ni por todo, porque había diferentes tipos de diezmos. Había uno que, por ejemplo, se consumía cuando usted iba a la fiesta, una fiesta de las principales en Jerusalén. Pero el hombre no, de todo. Ayuno, doy diezmos, hago más que todo mundo. Hermano, yo quisiera que todos oráramos más y ayunáramos más, que estuviéramos más limpios de pecados y fuéramos mucho más puros cada día. Pero oro al Señor que eso no nos ciegue el entendimiento y pensemos que por eso es que Dios nos escucha. ¿Sabe? Hay personas que no somos así, pero tenemos como agüero el mismo orar. Ay, no alcancé a orar por esto. ¿Por qué no ora en la mitad de lo que está haciendo entonces? Como no oré me va a ir mal, pues ore ahora, que está acordándose. Llevo ya un mes sin orar, pues póngase a orar ahorita mismo. Y como no he orado, no he ayunado, no he vigilado, no he hecho cantidades de cosas, entonces Dios no me va a oír. Cállese la boca, deje de hablar en contra de usted mismo y busque al Señor y empiece a orar. Pero empiece a orar confiando en Él, porque si no lo hace también es porque confía en usted. Mi incapacidad como mi capacidad, lo que no puedo hacer como lo que puedo hacer, me sirve de impedimento para orar. Y Dios dice, no se detenga en lo que no es capaz, no se detenga en lo que sí es capaz, míreme a mí, porque si no nunca va a orar. ¿Recuerdan la oración del Antiguo Testamento en Proverbios de Jabes, si no estoy mal? Señor, no me des tan poco dinero que reniegue de ti, ni tanto que me olvide de tu nombre. ¿Cómo así? Mucha plata y poca plata es un problema. Mucho trabajo, poco trabajo. Mucho amor, poco amor. Mucha ayuda, poca ayuda. Cualquier cosa nos puede servir de excusa para no buscar al Señor, porque cualquier cosa se convierte en un ídolo en nuestro corazón que viene a desplazar a Dios. No confíe tanto en usted como para no orar. Y hay personas que lo disfrazamos de creyentes o de cristianos maduros. Lo que pasa es que yo no le pido al Señor todos los días porque ya el Señor sabe qué necesito y citamos textos bíblicos y como sabe qué necesito, pues no lo voy a molestar, Él está ocupado con otros. Y yo confío mucho en que Él ya escuchó mi petición, ya sabe, Él ya sabe. Soy súper maduro, súper cristiano. Falta la capa y el corazón aquí al frente. No, hermanos, aquí no hay ningún supercristiano, todos somos creyentes sencillos que tenemos un Dios glorioso. El grande es Él y la capacidad nos las da Él. Y todo lo que tenemos hasta ahora es para su gloria, damos gloria a Dios por eso, sí le damos gracia, pero no confiamos en eso. ¿Sabe cuál es el elemento que muestra que cuando oramos, si oramos, y espero que así sea, estamos confiando en nuestras capacidades? Nuestra falta de confesión. Si cuando realmente necesitamos a Dios, oramos a pesar de la dificultad, con peticiones constantes, cuando confiamos verdaderamente en Dios, no confiamos en nuestras capacidades, tenemos confesión humilde. Confieso humildemente mis debilidades en oración. ¿Usted puede pensar ahorita en un pecado que haya cometido hoy? Al menos en estos días, en este mes, en este año. Hermanos, van al cielo, van volando, santificados y perfeccionados. ¿Qué hacen aquí? ¿No puede encontrar ninguno? Y se da cuenta que aunque lo encontremos a veces nos cuesta. ¿Se dan cuenta? Y yo entiendo a David cuando, por ejemplo, en uno de sus salmos oró, Señor, perdóname por los pecados que me son ocultos. Él no estaba diciéndolo por decirlo, él estaba diciendo, Señor, estoy buscando y soy tan pecador en muchas ocasiones que ni me doy cuenta que peco. Qué cosa tan tremenda, yo mismo me engaño.
Y eso no se trata de lacerarnos o lastimarnos, se trata de mantener nuestra postura delante del Señor. Como dijo alguna vez un comentarista bíblico, la puerta de la oración es tan baja que para poder entrar en ella o a través de ella tenemos que pasar de rodillas. Nadie puede orar sin humildad, orar verdaderamente, no orar como el fariseo. Yo sí, ustedes no. Gracias, Señor, por lo bueno que soy. Eso no es oración. Orar es orar como oró el publicano. La característica de la oración del creyente es que tiene tanta humildad, o por lo menos sostiene la confesión humilde que tuvo al principio cuando creyó en Cristo. Mire el fariseo, al publicano conmigo, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ay, hermanos, se han hecho tantas burlas de este texto. Alguna oración dentro del catolicismo romano decía más o menos esto: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y después lo que citaba era menos concordante con lo que la Biblia dice, pero se malinterpretó esto, que es que un hombre se golpee el pecho. Era la forma cultural en que ellos expresaban en ese momento el dolor de su alma. ¿Cómo la expresa usted? ¿Cómo expresa su dolor? Señor, me duele que yo sea pecador. ¿Quién era un publicano? Un publicano era un representante del gobierno romano dentro del pueblo judío, que estaba cobrándole impuestos, cosa que hoy en día más está de moda, el quejarse en contra de eso. Estaba cobrando impuestos a su propio pueblo, para el pueblo que los estaba oprimiendo, y además de ello, como se muestra en toda la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, cobraban al parecer de más, y con el excedente que le sacaban a la gente de forma avara, montaban sus propias empresas y llegaban a ser ricos, pudientes y prósperos económicamente. La gente los aborrecía públicamente. Este sanguinario, este chupasangre, esta sanguijuela, no sé cómo les pudieran decir hoy en día. Avaro. No le interesa ir contra el pueblo de Dios, porque en ese momento el pueblo cultural de Dios era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, era el pueblo culturalmente judío de la tierra de Palestina. No le interesa ni ir en contra del pueblo de Dios con tal de hacerse rico. Eran tan menospreciados que los comparaban con las prostitutas. Por eso dicen que Cristo andaba con prostitutas y publicanos, para criticar lo que andaba con los peores pecadores. Hermanos, lamentablemente aquí hay algo que se pierde, y que gracias al Señor recuerdo de que resaltó algún comentarista, y es el hecho de que él no dice, como traduce nuestra versión, sé propicio a mi pecador, sino que alguna versión bíblica tradujo, sé propicio a mí, el pecador. Yo no soy ni siquiera un pecador, yo soy el pecador. Realmente, ¿qué tipo de persona he sido yo? ¿Qué clase de corazón he tenido? Cuando Cristo, la Biblia le llama el apóstol, quiere decir que está por encima, porque él fue el enviado para salvarnos de todos los que él ha enviado en su nombre. Y cuando uno se considera el pecador, quiere decir que uno ve tan abominable su propio pecado que no es capaz de compararse con nadie, como el fariseo que se comparó con el publicano y se vio chévere. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando uno llega a la convicción de que uno es el pecador? Que uno no se está comparando con alguien que está a su alrededor, se está comparando con Cristo, se está comparando con Dios. Claro, si yo me comparo con Hitler, yo soy la Madre Teresa de Calcuta. Si yo me comparo con Stalin o con no sé, con alguno de los líderes genocidas masivos y todo lo demás, pues yo soy un angelito. ¿De qué sirve esa comparación? De nada. Si yo me comparo con el violador, un violador en serie, o me comparo con un narcotraficante, o me comparo con un político corrupto que lleva años en ello, pues no, el Señor me tiene que abrir una puerta grande en el cielo. Ese es el falso concepto de la salvación por obras. Y ese falso concepto de la salvación por obras no lo tenemos cuando nos salvamos gracias a Dios, cuando nos salvamos verdaderamente, porque somos humillados reconociendo que no nos podemos salvar, pero se nos cuela cuando oramos continuamente y no confesamos al Señor con humildad nuestros pecados.
nos cuesta encontrar, ya no para condenación, sino para una relación fluida con Dios, que ahora es nuestro Padre por la fe en Cristo, nos cuesta encontrar y reconocer un pecado nuestro. Y si pedimos por los pecados de los demás, no nos identificamos con ellos y confesamos humildemente que seríamos igual o peores si no es por la gracia de Cristo, sino que decimos, ay Señor, estoy orando por ese, ¿cómo hubiera orado el fariseo? Por el publicano. Ahí te pido, Señor, que le hagas algo a ese publicano pecador, sin vergüenza. Tarea para la casa, léase todo Daniel capítulo 9. Daniel, un hombre que se guardó desde joven, casi niño, cuando llegó a Babilonia, para no contaminarse a pesar de ser un gran dirigente dentro de la nación pagana. Creció y ya siendo anciano, cuando intercede por su pueblo, no dice, Señor, sí, ese pueblo antiguo que pecó, mis antecesores, y esos terribles que regresarán, o los que están dispersos. Él dijo, Señor, hemos pecado, te hemos fallado, confesamos nuestros pecados. Se identificó con el que está sumergido en pecado. Hermano, si ni siquiera encuentra usted un pecado en su propio corazón, mire el pecado de los demás y pida, porque usted sería igual o peor en las mismas circunstancias. Eso es duro, ¿no? Eso es duro. Eso es duro. Hay mucha gente, esa es mi dinámica para no caer en fariseísmo, y tengo que hacerla continuamente a mi propio corazón. Cuando veo a alguien que se me vuelve aborrecible porque lo es a causa de la profundidad de su pecado, para no tender a ensoberbecerme y permanecer humilde delante del Señor, tengo que venir en oración y decirle, Señor, no gracias porque yo no soy como Él, sino gracias, Señor, porque si hubiera estado en el puesto de Él, yo sería peor que Él. Y te pido por Él, como te pediría por mí, si tuviera conciencia. Qué falta de identificación con el pecado humano. La iglesia, como lo dijo alguien alguna vez, no es un museo de santos, sino un taller de pecadores. Y no se nos debe olvidar que dentro de la oración sabia, insistente y confiada que Cristo nos enseñó, como la del Padre Nuestro modelo, hay una partecita que dice, perdónanos, perdona nuestras ofensas. Y esa partecita es todos los días, porque está pegadita a la que dice, danos el pan de cada día. Porque todos los días necesitamos comer, y todos los días de una u otra forma caemos en alguno u otro pecado. Si nuestra oración no tiene petición continua y no tiene confesión humilde, tal vez no estemos necesitando tanto a Dios, tal vez no estemos confiando realmente en el Señor. Confesar con humildad mis pecados es humillarme ante Dios para ser levantado o exaltado por su perdón. Es reconocer que Él es justo, debería condenarme, y misericordioso, me perdona en Cristo. Es entender quién es Él. Por eso sabemos qué entienden las personas sobre Dios cuando las escuchamos orar. Y ahora, por favor, nadie vaya a cometer el mismo error que cometemos muchos. Hermano, dirija la oración. No, porque la vez pasada dijeron que se sabe qué cree uno de Dios cuando uno lo escuchan orar. Así que no voy a orar. No, hermano, ore. Hermana, ore. Y si no lo hace públicamente todo el tiempo, hágalo permanentemente en privado, en lo íntimo de su casa y de su habitación. Ore, confiese humildemente sus pecados, humíllese ante el Señor. Sí, es una palabra que no nos gusta a nuestra generación soberbia y egocéntrica. Sí, hay que humillarse. Sí, hay que humillarse. Ay, no, eso suena muy feo, porque es que humillarse, Dios no puede ser así con uno, que lo haga que uno se humille. Claro, ser humilde es ser humillado delante de aquel que es más grande. Y Dios no viene a humillarme deliberadamente, quiere que yo voluntariamente reconozca mi pequeñez y me humille delante de Él a través del confesar mis culpas y mis pecados, porque esa es la forma como me levanta. Y algunos malinterpretan, por favor, mire conmigo este último versículo, el versículo 14. El versículo 14 algunos lo malinterpretan, dice, os digo que este descendió, el publicano, justificado antes que el otro, es decir, perdonado por la justicia de Cristo. Dios le fue propicio, no lo condenó, lo juzgó. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, Señor, yo vengo a enaltecerte. Señor, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres perdonador. Bien, a ver, rápido, levánteme, que todo el mundo me vea grandote. No es eso.
Miren, hermanos, viene a mi memoria una de las películas salidas de los libros de C.S. Lewis, que hoy lo cité también, Las Crónicas de Narnia. En una de ellas, si no estoy mal, es el príncipe Caspian, para ilustrarlo. Al final de la película, el león que representa a Cristo en la película le dice a Caspian que ahora dirija el reino. Y él le dice: no soy digno, no lo merezco. Es hermoso, simbolizando lo que debemos hacer cuando venimos y hablamos con el Señor. No soy digno de lo que usted me quiera dar, Señor. Y le contesta el león, que simboliza a nuestro Señor en las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, le dice: precisamente por eso sé que ya estás listo, porque te humillaste. ¿Y a qué lo exaltó? A ponerlo a hacer aquello que lo había preparado para hacer. ¿Quién se va a parar? ¿Ustedes creen que después de esto el espíritu de este ser humano es levantarse tan pronto le dijo: ya soy el rey, ahora sí, todo el mundo obedézcame? No, su corazón está totalmente convencido que es un privilegio que se le ha dado, que no puede ufanarse de él. ¿Cuál es el principal privilegio que tenemos cuando confesamos humildemente nuestros pecados delante del Señor? ¿En qué consiste el ser exaltados o levantados? El que se nos diga: levántate, yo te perdono, vete y no peques más, como en Juan capítulo 8 con la mujer adúltera. No, levántate y rebélate contra todos ellos y diles por qué te han juzgado. Yo te exalto para que ahora todos ellos los condenes. No, levántate, reconoce que te perdono y vete y no peques más. Y vive conforme a ese perdón. Esa es la exaltación. Nos levanta porque nos humillamos voluntariamente. Con su perdón nos restaura y nos exalta a la comunión con Él. El creyente, cuando ora después de haber cometido un pecado, ya no es levantado para que ahora tenga la entrada al cielo, sino para que restaure su relación con Dios, porque se había truncado a causa de su pecado no confesado. Conclusión: si no oro siempre y no tengo pecado que confesar, me estoy dejando llevar por la dificultad y por mi egocéntrica capacidad. Suena duro, ¿no? Así es, tengo que aplicármelo a mí y a cada uno. Si no oro siempre y no tengo pecado que confesar, me estoy dejando llevar por la dificultad y por mi egocéntrica capacidad. Entonces, ¿cuál es la tarea? Además de leer Daniel capítulo 9, pida con fe y con humildad. Pida con fe y con humildad, con esos dos elementos, para que disfrute de la provisión y sea exaltado por la restauración de Dios en Cristo. Pida con fe y con humildad, para que disfrute de la provisión y sea exaltado por la restauración de Dios en Cristo. ¿Cuándo va a pedir? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Cuándo va a confesar? Hoy, ¿cierto? Todos los días. Pero todos los días empiezan cuando usted diga: hoy pido, hoy confieso, hoy oro, hoy dejo mi orgullo, reconozco mi necesidad del Señor y dejo de confiar en mis capacidades. Empiezo a confesar mis culpas para que Él me exalte y me capacite por su gracia y su misericordia. Hoy pido, hoy confío, hoy confieso, hoy, no mañana, hoy. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Y aunque ahora lo hagamos grupalmente, la tarea es que ustedes lo hagan individualmente en sus casas, en su intimidad con Dios, hoy y mañana y pasado mañana. Y no pierda oportunidad para hacerlo solo y acompañado todos los días. Señor, te pedimos que nos ayudes en medio de nuestras debilidades a reconocer que no somos todo lo fuerte que pensamos, todo lo poderosos que pensamos o todos los capaces que pensamos. El mundo nos ha vendido una autoconfianza ilusoria que no reconoce simplemente el hecho de que tú nos hayas dado dones, talentos o capacidades, sino que nos pone al servicio idolátrico de nuestros dones, talentos y capacidades.
y nos distorsiona, Señor, nos ha distorsionado el mundo, la oración. Es lamentable que algo tan útil para nosotros, tan íntimo de la relación contigo, como la oración, nos haya sido manchado por un pensamiento egocéntrico, egoísta, por el pecado que nos asedia. En vez de utilizar la oración para confesar nuestro pecado, muchas veces lo utilizamos para afianzarnos en nuestro pecado de egocentrismo, no orando o solo orando sin verdaderamente pedir con necesidad de ti, con angustia en el corazón diciendo, Señor, te necesito y si tú no estás conmigo, lo que ahora hago no tiene valor verdadero para hacerlo para tu gloria. Y quién sabe si lo puede hacer mañana o pasado mañana. La vida misma, Señor, física, solo es sostenida en mi cuerpo y en mi ser si tú la sostienes. La vida espiritual, Señor, solo es fructífera en mi vida por la obra de tu Espíritu si a ti te place. Necesito de ti, clamo a ti, soy tentado por el mundo, por mi propia carne, por el pecado que me asedia, Señor, soy débil, soy frágil, soy el pecador, Señor. Y soy el pecador más grande ante mis ojos, porque al compararme contigo no conozco a alguien más cercano a mí que mí mismo, que te ofenda tanto como yo te ofendo. Te necesito, Señor. Necesitamos de ti. Perdóname por no pedirte constantemente. A alguno de nosotros se le olvida pedir su provisión del día y luego lucha con que no tiene para comer en el día. Otros de nosotros no pedimos para que nos guarde de la tentación tu providencia y tu mano soberana, y cuando sucumbimos ante la tentación renegamos porque caímos. No tenemos más porque no pedimos, Señor, y como iglesia, no solamente la nuestra, sino la mayoría de iglesias, cuando nos reunimos, nos es más fácil reunirnos para un culto de celebración que para un culto de oración. No pedimos, Señor, no pedimos. Es como si tuviéramos la más grande arma, el más grande recurso y no lo usamos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a pedir, ayúdanos a clamar, ayúdanos a necesitarte en oración. Y al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a confesar nuestro pecado, a sabernos humildemente privilegiados por estar ante ti. Qué hermoso experimentar lo que experimentamos recién convertidos. Había tanta humildad, había tanta conciencia de nuestro pecado, que como este publicano no podíamos levantar la cabeza ante ti. Teníamos que decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Perdóname, Señor, y no me juzgues justamente como debieras, sino perdóname en Cristo y juzga mi pecado en Él, para que pueda ser justificado delante de ti y perdonado. Si así viéramos cada caída que tenemos todos los días con nuestra familia, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, en nuestro caminar diario, en nuestros estudios, en la sociedad, en el pensamiento, en el corazón, Señor, estaríamos menos traumatizados. Muchos nos han vendido que por confesar nuestras culpas nos vamos a enloquecer buscando pecados ocultos. Realmente nos vamos a depurar y vamos a tener una relación más pura contigo, entrando en la paz continua de sabernos continuamente tratados y purificados por ti, en la práctica del pecado que ya ante tus ojos ha sido perdonado por Cristo. Ayúdanos, Señor, a confesar humildemente nuestras maldades. Ayúdanos a confesar hoy, a pedir hoy, a orar hoy y a orar siempre. Que esta iglesia y todas las iglesias, Señor, no solo oro por esta iglesia, que mi vida y la de mis hermanos, no solo nosotros, sino las vidas de todos los creyentes, nos caracterice algo, la oración. Que dejemos la excusa de que yo no soy tan bueno para orar, yo no sé tanto orar, yo no soy tan ducho para orar. Dejemos la excusa de la falta de un talento especial para orar y asumamos la responsabilidad y el privilegio de todo creyente y empecemos a orar. Porque como dijo un siervo tuyo, en la oración no vale la longitud o la cantidad larga en oración, sino el peso de la oración, la sinceridad de la confesión y la sinceridad de la necesidad de Dios. Es mejor un corazón sin palabras que palabras sin corazón cuando oramos a ti, Señor.
Óyenos hoy, Señor, y levanta un pueblo que ore y que clame a ti. Y gracias. Gracias por perdonarnos, por oírnos en Cristo. Solo en Cristo somos perdonados, somos levantados, somos restaurados, somos provistos, somos sanados, somos dirigidos, somos salvados eternamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Damos gracias a ti, te bendecimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, tarea, pida, confiese, ore al Señor. Que Dios me los bendiga. Un abrazo virtual para todos y salúdense, ya saben, con el suficiente distanciamiento y todo lo demás, pero no dejen de saludar a sus hermanos. Y ojo, mírele bien los rostros. Si no tiene que pedir, ahí tiene personas por las cuales orar. Dios me los bendiga.